buenas a todos. Hoy me ha llegado un documento que en teoría firma un veterinario o no sé muy bien quién exactamente, en el que da una serie de consejos. Lo voy a ir pasando un poco así despacio para que lo vayáis viendo, en el que se mete un poco en un tema complicado. Voy a explicar por qué. El que un niño tenga perro, a priori, no es ningún problema, no es ningún inconveniente, pero sí que es cierto que son los padres quienes deben decidirlo. ¿Cuál es el problema de este texto? Que este veterinario está dando consejos sobre tener perro, intentando que los niños tengan responsabilidad de seres vivos con otros animales antes que con un perro, como si esos otros animales no fueran a tener las mismas necesidades o unas muy parecidas que un perro o un gato, que también lo pone como ejemplo. ¿Cuál es el problema real? Ya sea un pez, ya sea un reptil, ya sea un conejo, roedor, cualquier otro tipo de ser vivo que se pueda tener en casa o que nos venda para tener en casa, va a conllevar una serie de responsabilidades para las que un niño no va a estar preparado, por el simple hecho de que es un niño. Y al final todo ese trabajo y esa responsabilidad va a recaer en el padre, o en los padres, mejor dicho. Toda esa responsabilidad va a recaer en los padres. Por esto, los padres son los primeros que se tienen que informar respecto a todas las necesidades de esos animales. Este veterinario que escribe el texto da por sentado que un pez o un pájaro, e incluso un conejo o un ratón, es mucho más fácil de tener que un perro. Y lo cierto es que no, ni es más fácil ni es más barato. Y voy a explicaros el motivo. Tener peces, como es mi caso, que tengo varios acuarios, no solo tiene la responsabilidad de tenerlos bien cuidados, sino que es que hay que tener una serie de medidas que debemos tomar no todos los días, por lo menos en acuarios dulces, en marinos quizás sea de otra forma, pero sí es cierto que hay que coger una serie de hábitos, mínimo 1 o 2 veces en semana, para tener a los peces bien cuidados. Entre otras cosas, lo que hay que tener en cuenta es que los peces hay que hacer medición de parámetros del agua, hay que hacer cambios de agua, y si no tenemos sistemas automatizados, pues esto requiere primero de fuerza, porque si estamos hablando, por ejemplo, de que tengas un acuario de 300 litros, significa que tienes que tener entre un 15%, entre un 10 o un 20% va a ser de cambio de agua, con lo cual pues tienes que tener esa capacidad para cambiar 30 o 60 litros, llevarlo al baño, limpiar, etcétera, etcétera, y luego rellenar el acuario con agua nueva y tratada. Además de esto, hay que tener en cuenta que los peces pueden enfermar, igual que enferma un perro, igual que enferma un gato, y en función de la enfermedad que tenga hay que aplicar una serie de tratamientos. Por ejemplo, el punto blanco, que es uno de los más conocidos, pues hay que utilizar un producto específico para este tipo de enfermedad. También el punto negro, y hay otra serie de enfermedades que tienen los peces que es importante que sean tratadas. Esto solo a nivel peces, pero es que con los conejos pasa lo mismo. También el conejo, aparte de tener su jaula, necesita salir de esa jaula y necesita tener una serie de necesidades cubiertas que no todo el mundo puede dárselo. Indistintamente del tiempo libre que se tenga, también el aspecto económico es importante. Si es una familia media en la que se va ajustado ya todos los meses, no tiene sentido meterte en el gasto de un animal, sea un perro o sea un pez o sea un conejo. Obviamente, si se quieren tener mal, claro que se pueden tener. Tú puedes tener en casa 7 perros, 8, 4, y los puedes tener mal cuidados. Puedes tenerlos sin vacunar, los puedes tener sin seguro veterinario, los puedes tener sin desparasitar, tanto externamente como internamente. Los puedes tener con la piel mal cuidada, con un pelaje sin brillo, con un pelaje malo. El perro puede no tener modales, entre comillas, puede no estar educado, con lo cual es importante que todo eso lo tengamos siempre en cuenta. ¿Qué más problemas hay? También da ejemplos de conejos y da ejemplo, de otra serie de pájaros, por ejemplo. Aves, pone aquí, como veis, el ave, que además en este caso habla de aves enjauladas, que en principio está bien, pero cuando se tienen pájaros
hay que tener responsabilidad sobre ellos. Primero hay que cambiarles el agua todos los días. En verano necesitan una pequeña piscinita para que no les den golpes de calor y se mueran. También hay que darles una alimentación equilibrada y correcta, no solamente pipas. El pájaro no come solo pipas. También hay que tenerle oscurecido por la noche para que no canten y para que no píen. Y luego también hay que tener en cuenta que no todos los pájaros pueden desarrollar el canto en función de si están estresados o tienen algún tipo de patología, que por supuesto se tiene que tratar con veterinario o con gente especializada. Voy a contaros dos casos que me resultaron interesantes. Uno de ellos era de un amigo cercano que tiene dos hijos de aproximadamente 5 y 7 años. Y bueno, la familia se organiza, entran a trabajar a las 7 de la madrugada, salen a las 3, eso siempre y cuando no haya que echar horas. ¿Qué significa? Que los niños tienen que ir al colegio a las 8:30 y por tanto, pues entre esas horas se tienen que organizar. El principal problema es que se levantan a las 5:30 de la mañana ya de normal y claro, uno de los niños le dijo: papá, quiero tener un perro. Y el padre, pues bueno, en un momento de lucidez que no todo el mundo saca, en vez de ir a comprar uno, directamente me preguntó, me dijo: oye, mis hijos me han pedido un perro, tú que tienes perro, dice, ¿qué significa tener perro? Y entonces, bueno, le pregunté, digo, ¿tú primero a qué hora te levantas? Bueno, me levanto a las 5:30 de la madrugada. Dice, bueno, pues empieza a entender que te tienes que levantar a las 4:30 de la madrugada para sacarlo. Digo, y en realidad no deberías ser tú, digo, sino que deberían ser tus hijos. Pero claro, con 5 y 7 años no les vas a dejar ir solos por la calle, con lo cual al final, al padre en este caso, por ser el que tenía el horario más ajustado, es a quien le tocaba al final salir con los niños. Entonces yo le dije, digo, mira, puedes hacer un fin de semana, aunque sé que te lo vas a estropear. Digo, te levantas a las 4:30, te levantas con tus hijos, les despiertas y os vais a dar un paseo a las 4:30 de la mañana hasta las 5:30. Y luego, como es fin de semana y tienes suerte, pueden volver a ir a dormir. Pero si fuera entre semana, prácticamente a esa hora ya se tienen que levantar para prepararse y para ir al colegio. Entonces, claro, la primera respuesta de este hombre fue, mira, creo que no voy a tener perro, porque obviamente no voy a estar dispuesto a levantarme una hora antes todos los días para sacar al perro. Dice, con lo que me cuesta ya dormir de por sí, pues tampoco lo voy a tener. Y luego, claro, hay que añadir el paseo de entre medias, el de las 3 de cuando vienes a casa, y luego el de la noche. Antes de irte a dormir, pues tienes que sacar al perro también. ¿Qué más problemas había? Pues hombre, el problema económico, que es uno de los problemas más importantes, es el hecho de decir, hombre, dice, si yo voy todos los meses, voy ajustado, cubro las necesidades de mis hijos más o menos justas, con lo cual meterme en el gasto de un perro pues no tiene mucho sentido. Por la sencilla razón de que, igual que un argumento que se utiliza mucho en tauromaquia, un toro te cuesta mantenerlo al año unos 1.000 euros, un perro también. ¿Y por qué? Bueno, pues podéis echar unas cuentas sencillas. Un seguro veterinario, más o menos que queráis normal o que tenga el veterinario, estamos hablando de unos 200 o 250 euros al año, que te incluye vacunas, y te incluye toda la serie de consultas y desparasitaciones, pero tienes que sumar luego el pienso que te puedes gastar al año. Un pienso medianamente bueno, como es la marca Magnus, estás hablando de unos 50 euros mensuales en un perro medio. Si el perro es más grande o es más pequeño, va a variar lo que consuma, por supuesto, pero para hacer una estimación. Entonces estás hablando de que al año te vas a gastar unos 600 euros solamente en comida. Es decir, 600 más los 250 del seguro, ya estás en unos 850 euros. Si a eso además le añades ropa para el perro, porque puede tener chubasquero, los collares de desparasitación que no te lo incluyen, que estás hablando igual de unos 20 o 30 euros cada 6 meses, lo cual se traduce en unos 60 euros anuales. Le sumas además juguetes, porque tienen que tener pelota, mordedores, cualquier cosa que compres ya, incluso alguna que otra chuchería para seguir técnicas de adiestramiento o para hacer al perro que se habitúa a que tú te vayas de casa o algo. Al final te estás gastando unos 1.000 euros anuales. Esto significa que si vas justo al mes no tiene sentido que tengas un perro, mucho menos tendría sentido tener 4. Esto tan sencillo de entender con un perro es con el resto de animales. El tener peces requiere unos mantenimientos de filtro, requiere unos mantenimientos de calefacción,
requiere unos mantenimientos de agua, requiere tener test, etcétera, etcétera. Al final no hay ningún animal que sea barato. Y eso por no hablar de que tú vas a una tienda y te venden un Plecostomus y lo puedes tener en una pecera redonda, y tiene todavía menos sentido porque son animales que llegan a crecer 1 metro, metro y pico, y no los puedes tener en esas bolas. Necesitas acuarios a partir de 600 litros, incluso si fueran más grandes, muchísimo mejor. Y son animales que en casa no se deberían ni tener. Para eso hay otros peces que son más pequeños, como los guppies o los betas, que los puedes tener en 60 o 100 litros, pero que al final tienes que tenerlo todo ello en cuenta, porque si no, al final los animales no van a estar bien, y para tener animales en mal estado pues no tiene sentido. Luego otro de los casos que he conocido era el de lo mismo, un matrimonio en el que tenían 2 hijas, y las hijas pues bueno, tenían peces. A los peces sí les echaban de comer, pero no se encargaban de nada más. No les cambiaban el agua cada semana, no comprobaban parámetros de agua, no miraban si los peces estaban enfermos o no, no medían temperaturas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el problema? Que los peces a estas niñas les aburrían, porque eran niñas pequeñas también, de 5 a 7 años, y se aburren porque el pez no le puedes sacar de paseo, porque el pez no puedes estar con él, y no te entretiene. O sea, el estudio de los peces es diferente, o el concepto de mascota de pez no tiene nada que ver con la de un perro. ¿Esto en qué se tradujo al final? Pues muy sencillo, que al final las niñas se aburrían y a los peces les tenían que cuidar los padres. Y esto tenía un problema, es que los padres estaban poco tiempo en casa. Y al estar poco tiempo en casa, pues no pueden darle el cuidado que quieren. Entonces las niñas le dijeron a los padres: oye, mira, queremos tener otro tipo de animales porque los peces nos aburren. Dice, bueno, vale, los peces nos aburren, pero ¿qué otro animal puedes tener? Entonces empezaron a valorar todos los animales que se pueden tener como mascota, y al final decidieron que no iban a tener ninguno. ¿Por qué? Bueno, pues por los motivos que he contado. Si tienes roedores, tienen que tener su cuidado, tienen que tener sus jaulas limpias. En verano no hay problema, pero en invierno tienen que tener su algodoncito para que se hagan sus camas. Incluso en el caso, por ejemplo, de tortugas, tienen que tener lámparas ultravioleta por el tema de la luz y lámparas de calor para que tengan la temperatura corporal óptima. ¿Qué os quiero decir con esto? Que al final este texto en concreto que tenéis aquí valora muy bien a los perros, pero el resto de animales los pone como secundarios, cuando en realidad el resto de animales son tan complicados de tener como un perro. Y esto significa que no todo el mundo puede tener cualquier animal, igual que no todo el mundo puede tener cualquier tipo de perro. Ya no solo por la raza o el temperamento, sino por el tiempo que se les puede dedicar, así como el dinero que te puede costar tenerlo. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Yo lo dejo por aquí. Por supuesto, es otro de los vídeos que hago a raíz de la tenencia responsable de animales. Y nada, espero que os haya gustado y hasta la próxima.